De aprendizaje. Hablamos de trastornos como alguna deficiencia especial en el aprendizaje que se refiere a una alteración en una o más de los procesos psicológicos básicos para la comprensión o en el uso del lenguaje escrito u oral, que puede manifestarse en una falta de habilidad para escuchar, pensar, leer, escribir, deletrear o desempeñar cálculos matemáticos. Ideas que se deben de tener en cuenta en cuanto a los trastornos de aprendizaje. No se pueden curar ni corregir durante toda la vida. Con ayuda adecuada proporcionada a los niños con trastornos de aprendizaje, podemos darle alguna condición de éxito en la escuela y para que de esta forma pueda triunfar en la vida. En cuanto al contexto social, los trastornos de aprendizaje es una condición permanente que interfiere en la vida escolar del niño. Los padres deben ser los primeros en darse cuenta de que algo no anda bien. Algunos trastornos en cuanto a las aptitudes escolares, tenemos la discalculia, la disgrafía, la dislexia, la disortografía. En cuanto al lenguaje y habla, la dislalia, la disfasia. En cuanto al contexto motor, algunos trastornos en la coordinación. ¿Qué es la disortografía? Es un trastorno en la aptitud para la representación de los signos lingüísticos mediante los signos gráficos correspondientes. Presencia de errores gramaticales en la escritura. Concepto. Se puede definir como el conjunto de errores de escritura que afectan a la palabra y no a su trazado o grafía. Al hablar de disortografía, se deja al margen la problemática de tipo grafomotor, el trazado, forma y direccionalidad de las letras, y se pone énfasis en la aptitud para transcribir el código lingüístico hablado o escrito por medio de los grafemas o letras correspondientes, respetando la asociación correcta entre los fonemas. Nos referimos al sonido de la voz. Las peculiaridades ortográficas de algunas palabras en las que no es tan clara la correspondencia y las reglas ortográficas. Algunas causas de la disortografía. La causa de tipo perceptivo. Se presenta un déficit en percepción, memoria visual y auditiva. Déficit de tipo espaciotemporal. Causa de tipo intelectual. Podemos hablar de un déficit o inmadurez intelectual, también alguna causa de tipo lingüístico, problemas fonológicos, deficiente conocimiento y uso del vocabulario, causas de tipo afectivo y emocional, bajo nivel de motivación, falta de atención a la tarea, y causas de tipo pedagógico, donde se pueden presentar problemas con el método de aprendizaje. Algunas características. Errores de carácter lingüístico perceptivo. Observamos sustitución de fonemas afines por el punto o modo de articulación. También se observan algunas omisión y adición de fonemas, sílabas y palabras. Inversión del sonido de grafemas de sílabas en una palabra o de palabras. También tenemos algunos errores de carácter visoespacial, donde hay una sustitución de letras que se diferencian en la posición en el espacio o por tener caracteres visuales similares. Alguna escritura de palabra o frases en espejo. Confusión en palabras con fonemas que admiten doble grafía. Omisión de la letra H por no tener correspondencia fonémica. Errores visoauditivos. Se presentan, asimismo se observan,
dificultad para realizar la síntesis y asociación entre fonema y grafema. Errores en relación al contenido. Se observan uniones y separaciones indebidas. En cuanto a los errores referidos a reglas ortográficas, se observan mayúsculas, tildes, signos de puntuación en cuanto a error. Podemos clasificarlas en cuanto a la disortografía temporal. Una de las clasificaciones es la dificultad para la percepción de los aspectos fonémicos con su correspondiente traducción y la ordenación y separación de sus elementos. La disortografía perceptivo-anestésica, incapacidad del sujeto para repetir con exactitud los sonidos escuchados, surgiendo sustituciones por el punto de articulación de los fonemas, como por ejemplo séptimo por séptimo. Disortografía cinética. Aquí tenemos algunos errores de unión, separación. El barato se va después. Ahí se observan algunos ejemplos en cuanto a errores tanto de unión como separación. Disortografía visoespacial. Aquí encontramos algunas alteraciones en la percepción de los grafemas, apareciendo rotaciones e inversiones estáticas, la B con la P, o otras sustituciones de grafemas como la M, la N, la O, la A, por ejemplo, mono por mano, confusión de letras de doble grafía, como la B, la V y la G, barato por barato, ¿no? En relación, diferenciando o equivocándose en cuanto la B con la V. La disortografía semántica. Se altera el significado de las palabras. Duro por duró. También tenemos alguna disortografía cultural. Dificultad por el aprendizaje de las reglas ortográficas. Mayúsculas después de punto. La regla de la B, la V, la G, la J. Disortografía dinámica. Aquí encontramos algunas alteraciones en la expresión escrita de las ideas y en la estructuración sintáctica de las oraciones. Tenemos un ejemplo. La hierba crece entre los árboles. En su lugar suelen escribir los árboles crecen entre la hierba. Algunas actividades para trabajar con el niño con disortografía. Para enseñar ortografía debemos tener en cuenta que el aprendizaje ortográfico es un proceso que requiere una dirección hábil y experta, porque los alumnos aprenden con distinto ritmo y de manera diferente. Los métodos deben adaptarse a la variedad. De esta forma, los docentes deben de formar o crear el mejor método relacionado a sus alumnos y también pues en cuanto a los alumnos poder buscar aquello que mejor pueda propiciar el aprendizaje, que debe ayudar a cada niño a descubrir métodos que faciliten la fijación y evocación de la forma correcta de escribir las palabras. Que la corrección debe adaptarse a las necesidades de cada niño y a las características de las faltas. Que para asegurar la retención son necesarios los periodos de práctica y ejercitación. Entonces, es un proceso en el cual el alumno, pues, como ya se ha señalado, no todos aprenden de la misma forma, de la misma manera. Todos pueden ser algunos
rápidos en aprender y otros tener esa lentitud en aprender, ¿no? Pero el tema está en el cual el alumno debe de retener lo aprendido y de esa forma seguir practicando y ejercitando aquello. Es así que debemos facilitar al niño el aprendizaje de la escritura correcta de una palabra, valor y utilidad social. Desarrollar la conciencia ortográfica, es decir, el deseo de escribir correctamente y el hábito de revisar sus producciones escritas. Ampliar y enriquecer su vocabulario gráfico. Habituar al niño al uso del diccionario. Proporcionar métodos y técnicas para el estudio de nuevas palabras. Todo esto en un marco dinámico, en un marco práctico. Entramos a la discalculia. ¿Qué es la discalculia? Es una dificultad de aprendizaje específico en matemáticas. El término discalculia se refiere específicamente a la incapacidad de realizar operaciones matemáticas o aritméticas. Es una discapacidad relativamente poco conocida. Puede confundirse. Algunos niños suelen tener dificultad en las matemáticas, pero hay otros niños pues que pueden aprender, pero ellos mismos generan esa dificultad. O también puede también ser parte el método del docente, ¿no? Que dificulta que el alumno pueda aprender. Por eso mucho va a ser necesario poder descubrir el mejor método para que el niño pueda aprender. Porque unos pueden tal vez solo dificultarse en las matemáticas, pero otros pues pueden presentar discalculia. Causas. Puede ser causada por un déficit de percepción visual o problemas en cuanto a la orientación secuencial. O también puede existir algún daño neurológico. ¿Cuáles son los síntomas? Dificultades frecuentes con los números, confusión de los signos, reversión o transposición de números, dificultad para llevar la puntuación durante los juegos, dificultad con los conceptos abstractos del tiempo y la dirección, buena capacidad en materias como ciencia y geometría, hasta que se requiere un nivel más alto que exige usar las matemáticas. Alguna incapacidad para comprender y recordar conceptos, reglas, fórmulas, secuencias matemáticas en cuanto a las órdenes de las operaciones, incapacidad para realizar planificación financiera o presupuestos, dificultades con tablas de itinerarios, cálculos mental, señas y direcciones, etc. Podemos aquí diferenciar pues ese niño que tiene cierta dificultad con las matemáticas con aquel niño que pues eh, padece, presenta síntomas de discalculia. Características de un alumno con discalculia. Dificultad para organizar los números en columnas o para seguir la direccionalidad apropiada del procedimiento. Omisión o adición de un paso del procedimiento aritmético. Aplicación de una regla aprendida para un procedimiento a otro diferente, como sumar cuando hay que restar. Errores tales como que el resultado de una resta es mayor a los números sustraídos y no hacer la conexión de que esto no puede ser. Tropiezos para recordar las tablas de multiplicar y para recordar algún paso de la división. Este problema se incrementa conforme el material es más complejo. Ya vamos viendo la diferencia más notoria en cuanto a algunas características de aquel alumno con discalculia. También podemos observar que hay una especial dificultad con los problemas razonados, particularmente los que involucran multipasos, como cuando hay que sumar y luego restar para encontrar la respuesta, ya más compleja,
el desarrollo matemático. Poco dominio de conceptos como clasificación, medición y secuenciación. Se les dificulta seguir procedimientos sin saber el cómo y por qué. Diagnóstico. Ante la sospecha de una discalculia observada en el trabajo diario, escrito u oral del niño, o ante reiterados fracasos en las evaluaciones de matemáticas, se debe realizar un sondeo de dificultades numéricas en forma individual con el niño, de modo que se pueden administrar algunos dictados de números, copiado de números. También se puede presentar situaciones problemáticas, lúdicas, cálculos no estructurados mediante juegos o gráficos. Estamos observando que se está gira en torno a contextos prácticos. Estas actividades apuntan a diferenciar el tipo de error cometido, si es gráfico numérico, si es de cálculo o si es del razonamiento. ¿Cuál sería el tratamiento en este caso? El tratamiento es individual y en un primer momento el niño deberá realizar actividades junto a un maestro de apoyo o bien con la familia, previo entrenamiento escolar. Todos los ejercicios de rehabilitación matemática deben presentar un atractivo interés para que el niño se predisponga al razonamiento, en primer término por agrado o por curiosidad, y luego proceder al razonamiento matemático. La adquisición de destreza en el empleo de relaciones cuantitativas es la meta de la enseñanza a niños con discalculia. A veces es necesario comenzar por un nivel básico no verbal, donde se enseñan los principios de la cantidad, orden, tamaño, espacio y distancia con el empleo de material concreto. ¿Cómo tratar con estudiantes con discalculia? Hay que animar a los estudiantes a visualizar los problemas de matemáticas y darles tiempo suficiente para ello mismo. Hay que dotarlos de estrategias cognitivas que les faciliten el cálculo mental y el razonamiento visual. Hay que adaptar los aprendizajes a las capacidades del alumno, sabiendo cuáles son los canales de recepción de la información básicos para esto. Haga que el estudiante lea problemas en voz alta y escuche con mucha atención. A menudo las dificultades surgen debido a que una persona discalcúlica no comprende bien los problemas de matemáticas. Dé ejemplos e intente relacionar los problemas a situaciones de la vida real. Hay que proporcionar hojas de trabajo que no tengan amontonamiento visual. Los estudiantes discalcúlicos deben invertir tiempo extra en la memorización de hechos matemáticos. La repetición es muy importante. Use ritmo o música para ayudar con la memorización. Permita al estudiante hacer el examen de manera personalizada en presencia del maestro. No hay que regañar al estudiante ni le tenga lástima. Hay que buscar de alguna forma, pero dinámica, práctica y a partir de un proceso de memorización, como ya se ha señalado, de aquellas cosas donde tenga más debilidad para que de esta forma pueda el niño ir aprendiendo y también pues reconocer su aprendizaje, su avance y también pues exigir de la misma manera, ¿no? Bueno, ¿cómo prevenir o corregir en cuanto al apoyo que se les puede brindar? Es utilizar patrones y plastilina, trabajar con materiales concretos. Por ejemplo, el abaco es un intento bastante bueno para acercar a los niños a lo concreto, pero se observa un problema que en los colegios enseguida se pasa al papel y lápiz, ¿no? Para ya sumar en papel y lápiz. Pero es necesario pasar de lo concreto recién al lápiz, ¿no? De lo dinámico a partir
de lo práctico recién a la suma en el papel. Por ejemplo, el método La llave del don. Este método se aplica tanto a niños visuales como a los no visuales, a partir de 7 años de edad. El método consiste en realizar ejercicios y representaciones en materia concreta, junto con el estudiante, quien va descubriendo paso a paso cómo pasar del material concreto al cuaderno, gracias a un diseño especial en el que se aprenden las cantidades mediante unos patrones. De esta manera podemos ir haciendo que el aprendizaje sea lúdico, sea dinámico, sea práctico, para que de esta manera el niño también tenga una motivación extrínseca para aprender. ¿Qué necesita un niño con discalculia? Lo que necesita es una enseñanza que sea extensiva y asimismo sea explícita acerca de las matemáticas y el sentido de seriación numérica. También podemos rescatar que necesita mayor cantidad de tiempo en la práctica de las matemáticas, de manera más concreta en el uso numérico y el repaso. Todo esto desde un contexto dinámico, práctico, concreto, para que de esta forma sea más fácil el aprendizaje y también pueda eh, aumentar esa concentración, esa atención en los objetos, en esos objetos que pueden facilitar de una forma lúdica el aprendizaje.